Ex fiscal, concejal de Asunción, hoy candidato a el legislativo. Nos acompaña el doctor Carlos Arrey. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un gusto, Santiago. Realmente gracias por la invitación y bueno, un gran saludo también a la audiencia. Queremos conocer un poco por qué hoy te interesa estar en el legislativo. Digamos, uno mira y dice, es parte de un proceso de maduración y de proyección política probablemente donde uno va quemando etapas. Y es lo lógico, pero capaz tenés otros motivos y otras razones. ¿Qué te lleva a buscar un curul en el Congreso? Vos sabés que esto está muy ligado a mi historia de vida también. Yo soy ex alumno del Colegio Cristo Rey y desde muy joven, siendo adolescente, ¿verdad? Yo siempre digo que yo ya hice política, solo que desde otras perspectivas, no política partidaria precisamente. Ya en esa época, seguramente, bueno, vos sos más joven, ¿verdad? Yo estoy por cumplir 49 años, pero sí seguramente puede ser que sos una persona que te informás, investigás, ¿verdad? El Colegio Cristo Rey estaba muy controlado por la dictadura. Sí. Entonces nosotros éramos un poco rebeldes en esa época ya y teníamos mucha tarea de acción social ya. Te estoy hablando de la década de los 80, yo soy promoción 86. Recuerdo, por ejemplo, que nunca me voy a olvidar porque acá justamente en un programa de un colega tuyo acá, en este mismo canal me invitaron y vi una entrevista que le hicieron al señor Filártiga y yo nunca me olvido de su rostro. Un 1 de mayo de 1986, yo estaba en sexto curso del colegio y salimos todos para acompañar una manifestación que vino de las Plaza Italia y subió por la calle Colón y ahí fuimos duramente reprimidos. Hay fotos históricas donde sale el finado señor Reyes y otros políticos muy conocidos del Paraguay y estábamos también nosotros, un grupo de jóvenes ahí, ¿verdad? Manifestándonos, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tuvimos esa inclinación social, ¿verdad? Un grupo de amigos, de ex compañeros del colegio que seguimos en ese campo, ¿verdad? En esa línea, digamos, ¿verdad? Y cuando yo renuncié a la fiscalía, comencé a ejercer la profesión, me fui a trabajar en el estudio del querido amigo Ricardo Preda también en su momento, y después yo le dije a él, mira, esto no es lo mío, yo siento que mi vocación está en lo público, que siento que puedo hacer algo que de alguna manera, y siempre analizaba, ¿será que no es mi vanidad esa que yo siempre digo, uno tiene que tener bien equilibrada la vanidad, sí, que es muy humano, ¿verdad? Porque es como que cuando uno se lanza a la política es porque cree que uno nomás es el que puede solucionar. Y lo hablamos con los amigos y yo decía, bueno, no, en realidad yo tengo esa inclinación, tengo esa vocación, voy a probar. Y así fue que en su momento, porque yo no la conocía a Desiree Masi más que a través de las referencias y siempre la veíamos a ella, a Lilian Soto, a Carlos Filisola en su momento en las manifestaciones de clínica y la veíamos como gente que realmente tenía claro lo que quería y eran referentes, digamos, en esa lucha que se mantenía en esa época durante la dictadura. A eso quiero ir, porque uno mira a Carlos Arrey y querría creer que ideológicamente encajaría más en un Patria Querida, por ejemplo. De buenas a primeras es la sensación que me da. Y no creo que sea una decisión fácil, porque este es un país de muchos prejuicios respecto a las cuestiones ideológicas. Decir, me voy a ligar política partidariamente al PDP. Porque lejos de la propuesta, que para mí es una de las propuestas más interesantes electoralmente y demostró ser una de las más combativas en el debate político propiamente, en la representación de Desiree Masi, por ejemplo, la persona de Desiree Masi, siempre está el pero y el prejuicio de la gente. No, pero son zurditos, que vienen luego del sector de izquierda y qué sé yo. Entonces no sé si es muy cómodo estar en el PDP. ¿Por qué elegiste el PDP? Porque vos sabés que para mí lo principal es el testimonio de vida. En este caso el de Desiree, ¿verdad? Que yo sé que tiene muchos peros, muchos detractores, pero hay una cosa que para mí es fundamental, ¿verdad? Y dentro de las limitaciones que tenemos como seres humanos, creo que Desiree es una persona coherente en cuanto a sus valores y sus principios. Y para mí eso es lo fundamental. Porque obviamente somos perfectibles, ¿verdad? Estamos llenos de errores. Yo siempre digo que construir comunidad y construirse como ser humano es una tarea diaria y que nunca acaba, ¿verdad? Yo de alguna forma siempre me identifiqué
cuando vi la lucha de mucha gente, ¿verdad? Con personas como ellos y otra gente también que están en otros partidos. La invitación vino de parte de ella. Y bueno, yo dije, para mí lo fundamental y lo central es coincidir en esos principios y en esos valores. Ahí no hay transigencia. Y eso para mí es lo importante. Más allá de que uno pueda decir, pero es de izquierda, es de centro, que yo creo que es un debate bastante gastado también en esta época de la historia que vivimos hoy en día, ¿verdad? Es gastado por cómo se lleva acá, quizá, doctor, porque Claro. Para mí no hay mayor riqueza que la posibilidad de saber desde qué sector está pensando un candidato determinado. Porque cuando yo elijo a alguien de izquierda, espero que sus políticas sean de izquierda a la hora de legislar. Y uno, hasta como elector, se sentiría estafado si ve a alguien de izquierda sin que sea lógico cómo vaya a votar a partir de su ideología. Y la ideología debería ser una especie de garantía de lo que uno vaya a elegir, o de derecha. Pucha, si yo quiero elegir un candidato de extrema derecha porque me parece interesante y es compatible con mi visión ideológica, no quiero que cambie de un día para otro respecto a cuestiones elementales. Quiero que sea un candidato de ultraderecha siempre, porque para eso lo elegí. Pero acá ese debate es secundario, o sea, no importa ideológicamente dónde se ubique uno. Claro, coincido plenamente contigo, y acá es donde está muy manoseado, muy gastado, y en realidad la gente no se guía por las ideologías, ¿verdad? Yo siempre digo de que nosotros tenemos un desafío muy grande de llegar al Congreso, porque debemos de instalar realmente el trabajar con la gente, el dignificar a nuestra gente, el que podamos realmente construir un país mucho más igual que el que tenemos, porque siempre conversamos y bueno, esa brecha, esa inequidad es muy grande y cada vez se acentúa más. Y en ese sentido yo me identifico de alguna manera, te digo históricamente, he trabajado desde muy joven en eso, he visitado los sectores más vulnerables de nuestro país, y eso me ha marcado mi vida. Y lo sigue marcando actualmente, y yo de alguna forma me veo siempre identificado con esas personas que buscan un país más igualitario, un país donde haya más oportunidades, y en ese sentido yo concuerdo, coincido, y de alguna forma abrazo esos postulados que dentro del Partido Democrático Progresista yo los he encontrado. ¿Por qué la propuesta PDP es una propuesta que casi es similar a un bufete de abogados? O sea, uno mira y dice, las principales caras y los principales rostros son personas ligadas a lo jurídico. Ahora se bajó de la candidatura Guillermo Duarte Cacabello, pero ¿por qué componen así sus listas? Mira, yo creo que en el Congreso que se viene va a ser vital conocer de leyes, conocer de técnica legislativa y conocer sobre todo a profundidad ciertos proyectos que están en el Parlamento. Uno ve que en realidad a la hora de discutir ciertos proyectos, la gente, a pesar de que tienen asesores, ¿verdad?, toma, yo creo que decisiones políticas que no son las más acertadas. Para nosotros es fundamental construir ese equipo jurídico. De alguna forma estamos ya trabajando con José Casaña, lo hacemos también con Rafael Filisola, con otra gente que de alguna forma cree en nuestro proyecto, y tenemos dentro de ese contexto unos planes bien específicos, bien determinados en diferentes etapas de llegar al Congreso. Creemos que de alguna forma el hecho de ser abogado y de haber trabajado siempre en lo que es la administración de justicia es un plus que tenemos en ese sentido en relación a otros candidatos. Y tenemos proyectos específicos que hacen a la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, a la ley del Consejo de la Magistratura, a de una ley de capitalidad para Asunción, y en el caso de José también para el Departamento Central. De hecho, hemos tenido una convergencia en ese sentido y nos conocemos de hace años con varios de los que están en este momento apostando por el proyecto PDP. Puntualmente, las propuestas que vos llevarías a la Cámara de Diputados,
¿Cuáles serían? Bueno, lo mío tiene una agenda que es para Asunción y también una agenda nacional. Dentro de la agenda para Asunción nosotros tenemos pensado instalar esa ley de capitalidad. Yo ya tengo la experiencia de haber estado 2 años en la concejalía y veo que el municipio de Asunción en realidad no tiene recursos para encarar las obras de infraestructura. Y el dinero que recibe, el dinero que recibe de los contribuyentes asuncenos no siempre es bien utilizado. De hecho, hemos hecho una serie de denuncias en relación a los famosos planilleros que siguen habiendo dentro de la municipalidad. 8.500 funcionarios entre intendencia y junta municipal es insostenible para explicarle al contribuyente asunceno, y uno hasta termina casi justificando que haya 50% de evasión de tributos en Asunción. Pero entonces creo que una ley de capitalidad no atada al pago de deudas como fue esta que había salido durante la administración Samaniego, que fue un pago de 40 millones de dólares y por única vez que fue para el pago de deudas. Nosotros queremos hacer una ley de capitalidad diferente, que tenga el blindaje de que esa ley de capitalidad realmente sea utilizada para obras de infraestructura del municipio de Asunción, así como tienen otras capitales latinoamericanas y del mundo, ¿verdad? Nosotros encontramos que, por ejemplo, Quilmes, que es prácticamente un suburbio de Buenos Aires, recibe 140 millones de dólares año para la realización de obras de infraestructura. La Paz, que tiene también un subsidio demasiado importante. Entonces creemos que esa ley de capitalidad le va a dar, obviamente, a Asunción otro tipo de renovación, que es el que necesita para encarar esas obras, la profundidad de las obras y realmente que Asunción pueda ser una capital que esté a tono con lo que se espera en este contexto mundial que se vive actualmente, ¿verdad? También tenemos planificado hacer una redistribución. Ese es un proyecto que yo estuve trabajando ya durante la concejalía, de las comisarías que están destacadas en Asunción. Según los últimos estudios que nosotros hemos hecho hacer y hablando con los expertos, nos dicen que la distribución esta que data del año 1958 está totalmente desfasada y se necesitan por lo menos, actualmente hay 24 comisarías para Asunción, 40 comisarías para encarar de mejor manera, con un sistema de auditorías constantes y sistemáticas, tanto de los recursos humanos de la policía como también de los recursos financieros de la Policía Nacional. Pero ¿qué implica eso? Implica no solo mayor cantidad de comisarías, sino mayor cantidad de policías. También, y trabajar exactamente, mayor cantidad de policías y trabajar obviamente en la capacitación de los mismos, ¿verdad? Inclusive hablamos, y cuando yo le comentaba en diálogo que tenía con algunos expertos, yo le decía, yo quiero trabajar en la espiritualidad de esa gente, incluir la espiritualidad en la educación inclusive, que no es lo mismo que la religión, ¿verdad? Y me decían, bueno, es muy loco lo que pensás, pero plantealo, me dice. ¿Qué implica trabajar la espiritualidad? Y vos sabés que estaba viendo, y eso es lo que me llevó a mí a trabajar y a profundizar un poquito más cómo Bernardo Toro encaraba cuando venía acá en Asunción sus charlas sobre el tema de la educación. Tuvimos oportunidad de conversar con él, ¿verdad? En algunos apartados de sus charlas, ¿verdad? Y en algunos almuerzos que hemos tenido con él, y él nos decía que había visto la experiencia de países como la India, por ejemplo, donde a los estudiantes era una materia obligatoria durante 5 años de la educación primaria de ellos la espiritualidad, trabajar en la meditación, trabajar en lo que implica la dignidad de la persona humana. Y decía él que la dignidad para esa gente era un arte de hacer en cada acción, por más intrascendente que sea, materializar los derechos humanos de todas las personas o de sus próximos, decía, de todas las personas con quienes les tocara interactuar. Es una idea que estamos trabajando, puliendo, y de llegar al Parlamento yo quiero implementar eso, presentar, poner a consideración de las demás personas, inclusive de la sociedad civil también, y me estoy haciendo asesorar por gente muy entendida que está trabajando en la educación hace años. Yo creo que es posible presentar y sobre todo de alguna manera trabajar primeramente con la policía en ese sentido. Quería preguntarte, haciendo un paréntesis a la cuestión de la Diputación, el otro día nosotros hablábamos en AM respecto al caso de Piñanes, y en un momento surge en la declaración del general, del padre del capitán Piñanes, que Pavón había trabajado con el gobierno a partir de un pedido del gobierno de compra de un equipo de escucha telefónica, de rastreo y de escucha telefónica,
que Pavón colabora $380.000 para poder comprar ese equipo. Y muchos decían, pero ¿por qué el gobierno le pediría ayuda a Pavón? Y porque sencillamente no hay forma legal de comprar un equipo de escucha telefónica. Sí existe, pero digamos, el atajo era comprarlo de manera irregular. Y cuando preguntaba qué obtendría Pavón a cambio, me respondía Piñanes, él me confesó que a cambio le destrabaron una causa judicial a la madre, que estaba prófuga del 2007 por un caso de lavado de dinero. Sí. En el 2014 se da el caso Piñanes. En el 2015 ella termina presentándose después de 7 años de haber estado prófuga. ¿Conoces algo de ese caso? Conozco, Santiago. Nosotros trabajábamos, yo estaba en la unidad de delitos económicos de anticorrupción y todos los casos de lavado de dinero venían a la unidad de delitos económicos. Había un caso en el cual nosotros trabajábamos conjuntamente con la unidad antidrogas, a cargo del doctor Marcos Alcaraz. Sí. Este caso tenía que ver con una empresa que se dedicaba a inversiones, emprendimientos. Se llamaba la empresa, o se llama, ¿verdad?, Lance Sociedad Anónima. Y nosotros habíamos llegado a la conclusión, después de las investigaciones que se habían realizado, que era una empresa de fachada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y que había sido constituido con un capital de 6.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes lo había integrado la madre del señor Pavão y 3.000 millones de guaraníes había puesto un pariente de ellos, creo que era el tío. En ese entonces yo estaba todavía en la Fiscalía, yo renuncio en el año 2014, pero ya se hablaba en ese entonces, ¿verdad?, de ese caso y de las investigaciones que se realizaban internacionalmente inclusive. Nosotros supimos, y a mí me comenta el doctor Alcaraz, yo creo que él no va a tener ningún inconveniente en avalar también esto, ¿verdad?, de que había un acercamiento del señor Pavão con el ministro del Interior en relación a unos datos que él manejaba. Hay que ubicarse un poco en la época del secuestro del señor Arlan Fix. Supuestamente el señor Pavão tenía datos precisos, concretos, y conocía dónde se encontraba el señor Arlan Fix. Y él quería ayudar al gobierno a la localización del señor Arlan Fix, dar los elementos como para que se pudiera llegar hasta él, a cambio de que en esa causa que nosotros estábamos procesando, se le diera a la madre de él, cuando viniera para afrontar el juicio, primero una medida cautelar. Lo que él concretamente quería es que su madre no vaya a la cárcel y que se le pudiera dar la reclusión domiciliaria. Cuando Marcos me comenta a mí, me refiero a Marcos Alcaraz, me dice, mira, estos vinieron y vienen del propio de Vargas, que era ministro del Interior. Y yo le digo, bueno, eso es totalmente inviable, tiene que ser institucional. Si el señor Pavão sabe algo, quiere decir que es un testigo, conoce algo, le consta algo, pues bien, entonces tiene que ser incluido dentro de una causa como para generar institucionalmente realmente la colaboración que él pudiera dar. Entonces eso no ocurrió. Después que yo salgo de la Fiscalía, ya seguí el curso de ese caso a través de las noticias periodísticas y veo que efectivamente vino la madre de este señor y se le dio esa medida que buscaba ya hace rato, menos gravosa. Y el fiscal encargado de la investigación, que es Carlos Alcaraz, que era en ese entonces, apeló esa medida. Con lo cual yo corroboro también que la Fiscalía Antidroga obviamente no se prestó a esa proposición. Hace unos días me hace una entrevista la señora Mabel Renfeld, colega de ustedes, en la radio, y me pregunta sobre esto. Y yo le digo lo que conozco, ¿verdad? Y que me consta que el señor de Vargas era quien traía esa propuesta, ¿verdad? Y me llama una persona que trabajó muy de cerca, fue asistente fiscal, después pasó a formar parte del cuadro del Ministerio del Interior y actualmente es un fiscal. Me llama a pedir que por favor yo no diga su nombre cuando me pregunten en relación a esto, pero él me confirma que ese equipo de escucha efectivamente fue comprado por el señor Pavão y donado al Ministerio del Interior. Estamos hablando de aproximadamente 2015, casi 2016 ya. Y bueno, eso es lo que ocurrió, pero sí, efectivamente, el señor Pavão pedía una medida menos gravosa para su madre
a cambio de dar esa colaboración, que en ese entonces lo que a nosotros nos costaba era el hecho de dar la ubicación supuesta del señor Arlan Fix. Lo de la compra del equipo surge cuando yo salgo ya de la fiscalía y me entero a través inclusive de colegas fiscales, ¿verdad?, que esa compra, me dicen, efectivamente se realizó y fue donada al Ministerio del Interior. Y realmente me quedé muy sorprendido porque nadie sabe actualmente dónde está ese equipo, ni tampoco yo he visto o he escuchado que el señor de Vargas haya aclarado algo en relación a eso, ¿verdad? Y es notable porque cuando nos dice eso, fue el domingo que nos revela eso el padre de Piñanes. Sí. Y la primera duda que tenía era, pero ¿por qué Pavón colaboraría con el gobierno? Más que por qué el gobierno le pediría a Pavón un equipo. Y me dice, él me confesó que lo hizo por su madre, porque le prometieron que a cambio iba a tener una salida procesal. Y entonces le digo al equipo, busquemos qué pasó con la causa de la madre. Y el equipo revisa la causa y encuentra que en el 2015 se dio una salida procesal. Por lo menos en la cronología, coincide. Los hechos coinciden. Y al día siguiente, escucho, te pregunta Mabel precisamente sobre ese tema, y ahí paro la oreja y digo, acá algo pasó. Este tipo de situaciones no debería ser suficiente elementos para que se investiguen estas cuestiones, o son declaraciones que ya ante casos que pasaron hace un par de años son irrelevantes conversarlas y debatirlas. No, yo estoy de acuerdo, se tiene que investigar categóricamente, eso tiene que ser de alguna manera tomado de una manera institucional, ¿verdad? Y tiene una oportunidad la señora Sandra, a quien la conozco muy bien, histórica, yo digo, de poder de alguna forma mostrar una cara diferente de ese Ministerio Público. Categóricamente tiene que ser investigado, ¿verdad? Hay muchas cosas que quedaron en el tintero en el caso mismo del capitán Piñanes, ¿verdad? No solo por los dichos del señor, sino por lo que uno conoce también en relación a cómo se dieron la secuencia en ese caso, ¿verdad? Y yo soy un convencido de que tiene que primar lo institucional en esto. Se debería haber una investigación, llamar a la gente que de alguna manera conoce algo de ese tema. Y te digo, yo creo que el doctor Alcaraz te va a corroborar perfectamente esto, porque él me había comentado, como te decía, nosotros trabajábamos en conjunto en algunos casos. Doctor, para ir cerrando, la propuesta electoral que llevas, decías, es una propuesta electoral que piensa en Asunción y piensa a nivel nacional. Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en Asunción respecto a lo que puedan llegar a lograr en materia de diputación? Porque hoy, dice Desiree Masi, una de las dificultades que tenemos es que nadie puede llevar a la Cámara de Diputados nuestra propuesta y trabajar en conjunto. No puede ser, decía el otro día, que nadie se anime a iniciar el proceso para juntar firmas y promover un juicio político a alguna persona que esté desempeñando mal sus funciones. El caso de Díaz Verón, por ejemplo, en su momento. Hoy, ¿crees que es posible eso por cómo va la campaña? ¿Cuál es el proyecto que tienen básicamente? Estamos muy confiados, Santiago. De hecho, nosotros vemos que la gente obviamente nos cuestiona muchas cosas en el sentido de que, y con razón, y muy justificadamente también, dicen, ustedes cada 5 años aparecen, ¿cómo sabemos de que ustedes son diferentes realmente a la clase política a la que estamos acostumbrados? Entonces es más trabajoso, yo te decía también, porque es explicarle a la gente quiénes somos, de dónde venimos. Mucha gente también nos reconoce, nos identifica como todavía fiscales y bueno, es una tarea diaria que hacemos para tratar de explicar eso. Nuestra expectativa es por lo menos meter 2 diputados en capital, ¿verdad? Y en central también por lo menos 2 y poder trabajar desde ahí, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. De hecho, nosotros con algunos compañeros de partidos fraternos nos hemos constituido también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para reclamar justamente que se pueda rever esa postura del Tribunal Superior de Justicia Electoral al no querer hacer ellos el conteo rápido para senadores y diputados. Nosotros estamos convencidos de que si no se hace el conteo rápido, el TRED para senadores y diputados, se va a prestar y se va a abrir la posibilidad de un fraude generalizado
quedado ahí. No encontramos un argumento muy válido que ellos puedan defender, porque en el 2013 ya se hizo el trepa a senadores y diputados. ¿Qué argumentan ahora? Ellos dicen que son detalles de carácter técnico, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, bueno, pero en el 2013, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pero cambió, la tecnología avanza, hoy hay de 14.000 mesas, fueron a 21.000 mesas, son más mesas. Pero la tecnología también avanza. Exactamente, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, la doctora Huapenca se comprometió y de alguna manera tomó nuestra causa y ella dijo que ella piensa diferente y va a tratar de revertir eso con sus demás colegas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estamos confiados en que vamos a meter por lo menos 2 diputados en Asunción. Doctor, te agradezco mucho por compartir con nosotros y vamos a guardar qué es lo que pasa en materia electoral también y sobre todo a ver cómo se van construyendo las mayorías. Es un año en el que uno imagina, por lo menos por lo que escucha, que se va a votar muy cruzado en general y de alguna manera eso también contribuye al contrapoder. Muchos dicen no, pero no permite la gobernabilidad, pero en realidad creo que estos son tiempos de contrapoder más que nunca necesarios, más que de consolidación de sistemas presidencialistas que pretenden atropellar en muchos casos. Así que vamos a ver qué finalmente sucede el 22 de abril, doctor. Coincido contigo, Santiago, el contrapeso es necesario, fundamental en una república. Te agradezco por la oportunidad de poder expresarme y de poder contarle también a la gente qué queremos hacer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.